Saludos, ¿cómo están? Saludos, chicas, chicos. ¿Qué tal? Saludos. No necesitan Bendiciones. bendiciones, ¿qué tal? Saludos. No necesitan encender la cámara. Si no quieren, este video se va a publicar. Así es que, pues, no es necesario que prendan su cámara. Nada Buenas más. noches, bendiciones. Buenas noches, ¿qué tal? Saludos. Esta terapia, tengo información en el YouTube de lo que se trata, cómo funciona. Algunas personas ya han participado en esta terapia. Usualmente, pues hay que hacer un pago por mi trabajo, por el servicio que yo ofrezco y por el beneficio que ustedes reciben. Cuando se hace esta terapia, todas las personas que están presentes escuchando, aunque incluso la escuchan grabada, tienen beneficios. Resolvemos, reparamos diferentes asuntos, incluso aunque no lo pensemos, aunque no lo pidamos, aunque no estemos pensando en eso, y podemos pensar en otras personas aunque no estén presentes, aunque ni siquiera sepan de qué se trata. Esta terapia también se le llama la ciencia de los resultados rápidos porque los resultados son inmediatos. Cuando no vemos un resultado rápido es porque estamos muy lentos, tenemos demasiadas cosas atoradas, muchísimas cosas. Entonces, es por eso que no vemos un resultado. No lo vemos, pero no quiere decir que no esté, simplemente que no te das cuenta, porque tu mente está tan saturada de tantas otras cosas que solo te estás enfocando en algo que realmente te está desviando tu atención. Tenemos mucha saturación de la mente. Esta terapia, muchas personas notan después de recibirla que empiezan a mejorar en algunas áreas donde a lo mejor ni siquiera se habían dado cuenta que estaban mal. Por ejemplo, si te molesta que el perro del vecino ladre y después te das cuenta que ya no te molesta, si tienes un dolor y de repente te das cuenta que ya no lo tienes o que todo el tiempo te daba o todo el tiempo lo tenías y ahora resulta que ya no lo tienes o que ya es menos, eso puede pasar, es muy normal con esta terapia aunque uno no lo piensa. No quiere decir que es para todos, va a funcionar igual, porque hay personas que son mucho más lentas que otras. Las personas después de los 60 años se vuelven extremadamente lentas en su energía, en la forma como fluye su energía, por lo tanto, tardan más y con esas personas hay que ser mucho más específicos y directos, a menos que tengan una muy buena energía, que pocas personas sucede que a esa edad la tengan. Nos damos cuenta por la agilidad. Una persona de 60 años no es igualmente ágil que una persona que tiene 20, ni para correr, ni para hacer movimientos, para cambiarse, vestirse, incluso para hablar. Una persona de 60 años o de 80 habla mucho más lento, piensa mucho más lento, porque vamos pasando por diferentes ciclos y etapas donde pues empieza a haber una degeneración y además empieza a haber otro tipo de circunstancias. Mientras más edad tenemos, tenemos más mente. Mientras más apegos emocionales tenemos más mente. Y la persona, mientras más mente tenga, va a ser más lento su proceso. No quiere decir que no se resuelva, sino que tarda más. Una persona que tiene un conflicto y puedes intentar resolver un conflicto para esa persona de 15 años, lo resuelves inmediatamente. Pero si el conflicto lo tiene una persona de 60, el mismo conflicto, puede ser que la persona de 60 tarde una semana en resolverlo. O tarde un mes en resolverlo, o que tenga que hacer muchas terapias o sesiones para poderlo resolver, porque trae mucha más mente. ¿Qué es la mente? La mente es toda la acumulación de información. Cuando acumulas demasiada información, mientras más información acumules, más mente tienes. También le podemos llamar ego, le podemos llamar apegos. Mientras más apegada seas a tu pareja, a tus hijos, a tu familia, a tu trabajo, a las cosas materiales, al dinero, entonces tienes más mente, por lo tanto, tienes más capas de información que no permiten que la terapia llegue rápido y lo resuelvas rápido el asunto que vayas a resolver. Si eres una persona que le das muchas vueltas a las cosas, que piensas demasiado, que todo el tiempo lo estás tratando de encontrar una respuesta a todo, que estás tratando de analizar todo, como esas personas que a veces en el grupo están preguntando algo que para otra persona puede ser insignificante, pero para esa persona es importante. Esas personas tienen más mente porque les interesa saber todo. Entonces, esas personas tardan más en resolver y reparar. Pero no quiere decir que no funcione, simplemente que no se dan cuenta. Están ocupados en muchas cosas. Tenemos también algo que le llamamos el espíritu. Y el espíritu dentro de esta terapia tiene que ver con los ancestros. Tiene que ver con una parte no consciente de nosotros
que conecta e integra la información de nuestros ancestros, de nuestras experiencias de otras vidas, algo que no es físico, que no piensa, que simplemente interactúa con nosotros y nos afecta. Tenemos también la parte física, y la parte física pues es todo lo físico que podemos tocar todos y ver todos y sentir todos, como es nuestras manos, los huesos, la casa, la silla donde está sentada, todo lo que se pueda ver y tocar, todo lo que se pueda palpar, todo eso es lo físico. Entonces esta terapia se divide en esas tres partes: pasado, presente y futuro, físico, espiritual o mental. Y lo mental es lo que más nos afecta. Mientras más información tenemos, más nos bloqueamos. Mientras más aprendemos, más nos bloqueamos. Mientras más escuchas cosas, lees cosas, te enteras de cosas, más te bloqueas porque te estás sobrecargando de información. Y eso es parte fundamental de esta terapia. Para los que no la conozcan o nunca la hayan experimentado, también tengo un video de YouTube donde hablo también de eso. Y bueno, pues hoy vamos a hacer terapia. Para los que están en el grupo, voy a hacer algo general para todos, pero lo que voy a hacer para las personas que hicieron su reservación, pues voy a resolver un asunto específico para esas personas. Y de los que están aquí, no sé si alguien quiera compartir alguna experiencia que hayan tenido con esta terapia, de las que han participado en privado o en las sesiones de grupo. No sé si alguien quiera, antes que empecemos, que compartan algún resultado que hayan tenido o que hayan presenciado de A otras. mí me gustaría, maestra, si me dan la oportunidad. Sí, claro. Cada vez que yo tengo oportunidad, intento hablar de esta terapia porque a mí me ayudó muchísimo. Yo tenía un conflicto con mi hija, eh, y pues estamos aquí en confianza, por decirlo así, y yo sentía que la detestaba. Y ella era una niña y yo no lo entendía, pero sí pude captarlo, sí pude darme cuenta. Eh, yo obtuve una terapia con la maestra cuando las empezó a promocionar, y desde el día uno me sirvió, desde el día uno me ayudó. Hoy día soy testigo de que la relación con mi hija ha cambiado. No somos amigas, pero yo soy su mamá y ella es mi hija, y el sentimiento que yo tengo hacia ella ya es muy diferente al que sentía yo antes, que yo no lo comprendía, pero yo sabía que no estaba bien, yo sabía que no podía ser la única, yo trataba de buscar respuestas y la maestra me ayudó con eso. Hoy día mi hija tiene 14 años y la relación que yo tengo con ella es súper diferente a lo que teníamos. Éramos como rivales y hoy día es muy diferente nuestra relación. Otra experiencia que tuve con mi hijo, cuando iba a entrar a la escuela, mi hijo no hablaba y le pedí una terapia a la maestra. O sea, así hablaba, pero no se expresaba, no le costaba mucho hablar. Y gracias a eso mi hijo entró sin miedo a la escuela, porque cuando entró al kinder lloraba mucho. Entró sin miedo a la escuela y se pudo desenvolver muy bien. Es muy sociable hoy día y todo eso gracias a las terapias de la maestra. Muchas gracias, maestra. Ay, gracias. Gracias a ti, Ivonne, por compartir. Muchísimas gracias. Si alguien más quiere compartir antes que empecemos, alguna experiencia que hayan tenido o que hayan presenciado, porque tengo muchísimos testimonios, pero bueno, a veces nos da pena hablar, a veces no nos animamos, a veces preferimos dejar que otra persona hable. Eso también es un conflicto y bueno, pues, pero si alguien quiere compartir, porque Yo, Alma, gracias, muchas gracias, Rosa. bueno, yo he tomado también varias, pero la que a mí me recuerdo muchísimo es que yo tenía un miedo, hay diferentes tipos de miedo a diferentes cosas. Sin embargo, yo tenía mucho miedo a que se metieran a mi casa y yo en todas las madrugadas me despertaba y me tenía que asomar a través de la ventana y ver porque yo sentía que me abrían el portón, la puerta, lo que fuera. Cuando tomé la terapia fue algo muy rápido, que cuando yo ya me di cuenta es porque yo ya no me despertaba en las noches a ver a través de la ventana y fue algo que se me quitó momentáneamente. Y eso, gracias al Muchísimas gracias, gracias, te agradezco mucho tu testimonio, porque los testimonios en esta terapia aprendemos que mientras más testimonios haya, mientras más personas puedan confirmar la información que estamos hablando, eso es útil porque eso es lo que hace que un método, y no nada más cualquier otro método
de manera colectiva estamos conectados con la mente del resto de la gente, de los humanos. De hecho, en esta terapia se dice que, por ejemplo, los animales no se enferman por casualidad. Anteriormente, los animales no se enfermaban, no les daba diabetes, no les daba cáncer, no tenían tumores, no se ponían cieguitos. Ahora los animales se enferman y se enferman de cosas humanas. ¿Por qué pasa eso? Porque el doctor Kahn, que es el creador de esa terapia, descubrió que los animales toman la mente de los humanos que los cuidan. Y esa es la razón por la cual los animales ahora se están enfermando de enfermedades físicas humanas que antes no existían en ellos. ¿Cuándo te ibas a imaginar que un animal fuera diagnosticado con diabetes? ¿Cuándo te ibas a imaginar que un animal fuera diagnosticado con cáncer, con una enfermedad de glaucoma en los ojos? ¿Cuándo te ibas a imaginar que un animalito tuviera gastritis? O un tumor? Antes eso no existía. Estamos hablando de hace 80 años, hace 100 años, los animales no se enfermaban de eso. Porque ahora sí se enferman, porque el animal toma la mente del humano y entonces el animal conecta con la mente del humano, aprende a vivir como viven los humanos, a engancharse con la mente de los humanos y como lo hacen los humanos con otros humanos, y entonces por esa razón los animales se enferman. Cuando tú tienes un animal enfermo, a un animal que está pasándola mal, que le está pasando algo, ese animal está, ¿cómo se dice? Mimetizando la enfermedad, el síntoma, el malestar de la persona. Es la mente de la persona que está tomando su mente, la está adaptando para sí mismo y entonces el animal se enferma. Todos los animales. De hecho, al doctor Kahn lo llamaban mucho cuando un animal en un zoológico se enfermaba. Y entonces la gente, como no entendía cómo funciona esta terapia, lo que hacía la gente, le pagaban al doctor Kahn para que viajara hasta ese país donde se encontraba ese animal enfermo, que no le encontraba nada, que no podía curarlo el veterinario. Y el doctor Kahn decía, no necesito ir, pero le insistían porque como pensaban que si él iba físicamente, él iba a tener un mejor resultado, no entendían que esta terapia, por eso le llamamos cuántica también, porque es algo donde ni siquiera necesitas estar presente, donde tú puedes pensar en otra persona y esa persona, aunque no sepa nada de esto, aunque no entienda, aunque no crea, aunque no esté informada o no esté interesada en esta información o en esta terapia, tú puedes pensar en la persona mientras escucha la terapia y esa persona va a recibir la información y va a resetear su campo cuántico, campo energético, su sistema energético y va a reprogramar todo su entorno y su parte interna y externa van a tener un cambio. Es como cuando usamos los salmos, que en los salmos pasa lo mismo. Cuando tú rezas un salmo, tú lo que estás haciendo, estás activando una frecuencia vibratoria en otra dimensión, en otro plano, desde este plano físico, y lo que estás haciendo es reprogramando el campo energético y cuántico de todo el entorno, de todas las personas que están relacionadas con ese salmo que tú estás recitando, repitiendo constantemente. Gracias, Rosy, por tu testimonio. Tenemos muchísimos más, pero no está toda la gente aquí. Y aunque estuviera, hay gente que le da veces pena o que tienen tantos testimonios que no, a veces dicen, no, pues es que no quiero, no hay por dónde empezar. Gracias. Cada vez que hablamos de algo que funciona, lo que sucede es que se repite, se corre la voz de que esto funciona, esto me ayudó, le ayudó a tal persona. Entonces eso hace que uno aumente su fe, su confianza en lo que uno está haciendo. Si una persona te recomienda un té, por ejemplo, y te dice que ese té le ayudó para, no sé, un problema digestivo o para quitar el dolor de estómago, para desinflamar, entonces, y tú nunca lo has tomado y no lo conoces, pero como ya ella te dijo que funciona, entonces tú confías que el té te va a servir y ya desde ahí tú le estás dando poder a la terapia. Por eso es que parte del resultado de esta terapia es que estamos dándole la confianza al producto, al servicio que estamos adquiriendo o a la información que estamos recibiendo. Entonces, esta terapia nos ayuda muchísimo porque muchas de las cosas que nos suceden están ligadas a nuestros ancestros o a esa mente del colectivo humano, a esa mente de las redes sociales, a esa mente del entorno alrededor, de donde sea que te encuentres. En tu trabajo hay una mente colectiva. En tu iglesia, si tú eres religioso, hay una mente colectiva. En tus ancestros hay una mente colectiva. En tu entorno en general, donde quiera que vayas en el mundo, hay una mente colectiva. Por ejemplo, la edad. Hay una creencia de que
con el paso del tiempo tenemos que envejecer o debemos envejecer. Se supone que deberíamos envejecer con el paso del tiempo, porque van pasando los años y entonces, ¿qué dice la gente? Mi cuerpo ya no es el mismo, ya no tengo 20, ya no tengo 10, ya no tengo 30, ya no tengo 40. Entonces nosotros mismos estamos poniéndole mente a nuestro cuerpo, a nuestras células. Ahí es donde empezamos a enfermarnos y así es como funciona esta terapia. Si tú empiezas a observarte y ver cuántas creencias tenemos o la gente que nos rodea, cuántas creencias tienen, por ejemplo, sobre el dinero. Mi papá repetía mucho que si tú nacías pobre, pobre te ibas a quedar y no tenías chance de nunca de tener dinero porque naciste pobre y pobre te vas a quedar. Entonces, eso es una creencia limitante. Pero si tú escuchas esa creencia repetida constantemente de diferentes personas, disfrazada de otra manera, con otras palabras, o de la misma persona todo el tiempo, varias veces, ¿qué es lo que sucede en tu cerebro? Que inconscientemente adquieres esa mente, o sea, te adueñas de esa creencia y la haces realidad. Y cuando quieres ser una persona exitosa económicamente hablando, vas a sabotear tus límites económicos, vas a impedir que tú puedas expandirte económicamente porque cada vez que quieras obtener dinero, algo va a suceder, te va a bloquear, te va a sabotear esa creencia limitante y entonces vas a tener que justificar la creencia que ya escuchaste tantas veces repetir, como lo dice la iglesia, por ejemplo, que más fácil cabe un camello en el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Entonces, cuando escuchamos eso tantas veces, nos hacen creer que tener dinero o vivir en la opulencia o ser ricos, millonarios, vamos entonces a tener problemas con el de arriba, con Dios, con que no vamos a ser aceptados en el cielo cuando ya no estemos aquí. Entonces todo el mundo tiene miedo a ser castigado, enjuiciado, todo el mundo tenemos miedo que nos manden al infierno, que es lo que te dice la iglesia, que solo hay dos lugares a donde puedes ir, al cielo o al infierno. Y que entonces si no vas al cielo, ¿dónde te vas? Al infierno. Y luego todavía te inventan otro lugar que es el purgatorio, donde estás penando, donde estás sufriendo, donde no estás ni aquí ni allá, donde nadie quiere estar, que es peor que el infierno y peor que cualquier otra cosa. Entonces, ya desde ahí nos están programando. Todo eso es mente. La mente también cuando te dicen, es que si te mojas, cuando está lloviendo te vas a enfermar. Eso es mente. Entonces, vemos que hay personas que se mojan, pero no tienen esa cultura, esa creencia y no se enferman. Y vemos que los mexicanos, por ejemplo, o en países como Honduras, Nicaragua, Salvador, esos países centroamericanos, ¿qué es lo que sucede? Que tienen esa creencia, entonces literalmente se enferman. Pero no se enferman porque llovió. Se enferman por algo que en esta terapia le llamamos mala información, mala interpretación o desinformación, porque es mala interpretación porque malinterpretamos. Desinformación porque la información no está correcta, está mal conectada, mal informada, mal estructurada. O le llamamos un diagnóstico erróneo, porque es erróneo que creamos que nos enfermamos por saludar a una persona que está estornudando. Es erróneo que nos enfermemos y pensemos que la enfermedad viene de ahí. No viene de eso, viene de la mente que ha creado un sistema de protección, donde constantemente estamos siendo bombardeados en las noticias de que si hay un virus, de que si hay un bicho, de que si hay una enfermedad, si tú no te enteras que tienes esa enfermedad o que existe esa enfermedad, nunca vas a sentirte mal. Dice el doctor Kahn que, por ejemplo, una persona que tiene un diagnóstico médico se debilita muchísimo más que la persona que no lo tiene, porque puede ser que en tu cuerpo no está sucediendo nada, pero ¿qué pasa si empiezas a tener un síntoma y tú inmediatamente lo asocias con una enfermedad? Automáticamente ya te estás programando para activar esa enfermedad. Y de la misma manera que la activaste, puedes hacer lo contrario y puedes desactivar la enfermedad. Tenemos, por ejemplo, las personas que tienen cáncer, mucha gente con cáncer y ni siquiera lo saben y están bien y se sienten bien y no tienen ningún síntoma. Pero ¿qué pasa? Que cuando te enteras que tienes la enfermedad, automáticamente empiezas a tener todos los síntomas, empiezas a estresarte, empiezas a debilitarte, empiezas a tener malestares, dolores, te empiezan a pasar cosas que antes no te sucedían. ¿Por qué? Porque le pusiste más mente.
El doctor Kahn dice, no te enferma tanto, y eso lo refuerza el doctor Boyce también, que es el creador de la terapia de biomagnetismo médico. Para la gente que no sepa, yo también hago biomagnetismo médico. El biomagnetismo médico te enseña que cuando tú detectas una enfermedad o un síntoma en la persona, aplicas un par de imanes para combatir y anular el bicho que produce la enfermedad, cambiar el pH del sistema de la persona, el cuerpo de la persona, y automáticamente eso va a eliminar o erradicar el bicho. Pero nos dicen, por ejemplo, que si encuentras algo que sea riesgoso para la persona, que no debes decirle a la persona. ¿Por qué? Porque una vez que la persona sabe que tiene ese bicho, aunque lo puedas erradicar inmediatamente con una terapia o dos, la persona ya se sugestiona inmediatamente y se empieza a sentir mal y empieza a activar síntomas que no estaban ahí. ¿Por qué? Porque todo es mental. Todo es mental y esta terapia funciona también mucho con esta mente. Entonces vamos a realizar la terapia. Esta terapia, recuerden que la realizamos en privado. Usualmente puedes solicitar una cita en privado, que la terapia puede durar 15 minutos o 25 minutos. Y la terapia no necesitamos que la persona esté presente. No necesitamos que la persona, si tú quieres pedir una terapia para una tía, para una abuela, para tu vecina, para alguien que te está molestando en tu trabajo, para un asunto legal, un asunto de dinero que no se resuelve, un asunto con las herencias, un asunto con un trámite que no se resuelve, no se arregla o que está tardando demasiado, un asunto que tiene que ver con tu salud, con un dolor, con una enfermedad, con alguna situación relacionada con cirugías. Todo ese tipo de asuntos lo puedes solicitar en privado o cuando hacemos las terapias aquí en grupo. Mientras más terapias realizas de estas, cada vez va a ser más y más y más y más fácil, que vas a ver más resultados más rápido. Y no solamente cuando tú borras esa información, solo estás enfocándote ahí, sino que esa información es como un arbolito. Un arbolito primero es una semilla y esa semilla empieza a echar raíces y esas raíces van haciendo que esta ramita, esta semillita, ahora se va formando un tronco y de ese tronco va a empezar a brotar ramas y de cada rama va a brotar más ramas y hojitas y va a florecer y va a empezar a volverse una cantidad inmensa de semillitas que se van a producir de ese mismo árbol y de ramas y de hojas y de flores tal vez. Entonces vamos a ver cómo de una simple semilla crece un árbol gigante, que si tuvieras que contar cuántas semillas ha producido ese árbol, por ejemplo, un árbol de naranjas, ¿cuántas semillas hay en un árbol de naranja? ¿Cuántas? Tal vez millones o cientos de miles de semillas hay adentro, además de las hojas que se forman de las ramas. ¿Cuántas ramas hay? Entonces, de una sola semilla, y la semilla que es el pensamiento, es la mente, de una sola semilla puede brotar todo un árbol gigantesco, lleno de ramas, ramificaciones, de hojas, de flores, de semillas que va a soltar, a producir el árbol para que se siga reproduciendo. Entonces, lo mismo sucede cuando tú tomas la mente de alguien. Tú puedes tomar la mente de otra vida y traértela a esta vida. Tú puedes tomar la mente de un ancestro y traerla. Tú puedes tomar la mente de tus padres, que usualmente todos tenemos la mente de nuestros padres. Estamos conectados con nuestros padres. ¿Quiénes son las personas que resuelven más rápido con esta terapia? Las personas que son más autosuficientes, las personas que son más independientes, que tienen menos apego emocional, las que viven lejos de sus padres y de su familia y están separados de sus padres o de su familia y que no conviven mucho con ellos y que cada vez están más distanciados, son las personas que se resuelven más rápido con esta terapia. Las personas que tienen más apego emocional con los hermanos, con los hijos, con los padres, con la pareja, son las personas que puede ser que noten, no todas, pero puede ser que noten que tardan más, tienen que hacer esa terapia más veces. Y usualmente en esa terapia recomendamos que solamente escuches una vez la información y es todo. ¿Por qué? Porque si tú vuelves a escuchar la información, es como que te estás resistiendo a cambiar, a mejorar. Te estás resistiendo. Y es otra de las razones que también muchas veces cuando te haces una terapia, a veces, no nada más esta, cualquier otra terapia, a veces no resolvemos porque estamos dándole vueltas a lo mismo otra vez. Es como si estoy desconfiando, dudando si realmente funciona o no, en vez de simplemente confiar que ya está resuelto, en vez de simplemente confiar que ya lo arreglaron.
No puedo estar revisando a cada rato o probando, exponiéndome para ver si de verdad ya se resolvió, sino simplemente olvidarte del tema, confiar que ya está resuelto y enfocarte en otra cosa. Eso es lo que hace que funcione mucho más rápido. Esa es la diferencia entre las personas que ven resultado más rápido y las que tardan más. Además de nuestra energía. Estamos todos conectados con la Tierra, con el centro del universo, y cuando esa desconexión está presente, vamos a ver también que las cosas no se resuelven rápido. Cuando una persona no entiende un chiste inmediatamente, mientras que todo el mundo se ríe, y tú te tardaste 3 horas para poderlo entender, esas personas tienen su mente más lenta, tienen su metabolismo más lento o están más desconectadas de la Tierra, y son las personas que no ven resultados rápido. No quiere decir que no funcione, sino simplemente que necesitan más ayuda, más terapia. Porque están más desconectadas, necesitan más ayuda, más información removida. Las personas que tienen, por ejemplo, muchas creencias, que están muy aferradas a algo, a una religión, a un método específico, a seguir no sé, que son demasiado estrictas, esas personas también tienen más mente. Mientras más estricta una persona o más perfeccionista, esa persona tiene más mente. Por lo tanto, esa persona es más difícil ayudarle, o una persona que sea muy indecisa también, ¿ok? Aquí está comentando Cecilia que ha solicitado varias terapias y le ha funcionado mucho. La que más se recuerda es una grupal, como la de hoy, y que resolvió fue el miedo a la oscuridad. Y como dijeron antes, dice aquí, a veces uno no dice o pregunta por miedo o por vergüenza, pero de verdad funcionan. Sí, ella tiene, muchas veces me ha solicitado ella y su mamá terapias, Cecilia aquí que nos comentó. Y, y bueno, pues es una terapia que a mí me encanta. Me encanta porque yo lo puedo hacer, esta terapia a veces la hago sin que la gente se dé cuenta. No ocupo pedirle permiso a nadie, no ocupo que alguien me autorice si yo la quiero hacer o no. Y de hecho, si a alguien de ustedes le interesa aprender esa terapia, pues pueden tomar clases conmigo en privado y les puedo enseñar a hacerla para que ustedes lo hagan para ustedes, para su familia, para otras personas, y además que también sirve como una forma de ingreso. Pueden ustedes ganar dinero con esta terapia porque obviamente ustedes pueden pedir una contribución, una aportación, una donación o un pago por una cantidad específica por su tiempo, su trabajo y por el servicio. Más que nada, eso es lo que estamos compartiendo. Cuando tú compartes, tienes que recibir algo a cambio porque si no te desequilibras energéticamente. Y eso lo vemos también en las constelaciones. Vemos en las constelaciones familiares cómo cuando una persona da mucho y no recibe nada, esa persona se descompensa y el alma de la persona que recibe sin pagar, sin compensar, sin compartir, esa persona se fastidia, se satura, se bloquea y llega un momento que esa persona empieza a sentir mucho coraje, mucho enojo y empieza a buscar cualquier excusa para apartarse, para alejarse o para incluso hacerte sentir mal. Y lo podemos confirmar porque cuántas veces no hemos prestado dinero a una persona o hemos hecho muchos favores y de repente esa persona nos deja de hablar y hasta nos habla mal de nosotros después de que le hicimos tantos favores, después de que le prestamos dinero y no nos pagó, después de que le ayudamos con muchas cosas y la persona no nos pagó. ¿Por qué? Porque hubo una descompensación. Por eso lo ideal es compartir, intercambiar, ya sea dinero, ya sea un servicio por otro, o ya yo te hago la terapia y tú me haces esto, yo te hago este favor, tú me haces este otro, eso es lo ideal, o yo te pago, dime cuánto te cobro, cuánto me cobras y te doy la terapia. Eso también es algo que cualquier persona puede aprender. Esta terapia es tan, pero tan sencilla. Yo ya he entrenado a algunas personas que hacen esta terapia y bueno, lo han hecho muy bien. Me lo han confirmado porque he pedido al azar a las personas que digan un asunto que quieran resolver y entonces estas personas, sin saber de quién se trata, sin saber quién es y sin saber tampoco quién les va a hacer la terapia, reciben el resultado y se dan cuenta del cambio inmediatamente. Entonces es muy fácil hacerlo. Cuando tú haces esta terapia, además, empiezas a desarrollar tus habilidades psíquicas también, porque empiezas a conectar con el campo cuántico de las personas y empiezas a conectar con información de otras vidas, de otras personas y tuyas también.
Y empiezas también a volverte mucho más intuitiva para poder detectar las debilidades de las demás personas. Porque otra de las cosas que esta terapia hace es que aquí trabajamos más con las debilidades que con el asunto en sí. Aquí no vemos un diagnóstico médico porque el diagnóstico en esta terapia no funciona. Lo que funciona es el código que hay detrás, porque aquí todo es con códigos. Cada palabra que decimos es un código. Y ese código tiene información y esa información hay que eliminarla o reprogramarla para que puedas resolver lo que quieras resolver. Entonces, bueno, no sé si alguien más tenga algún testimonio de la terapia, alguien que quiera compartir algún testimonio de ustedes o de alguien más que se hayan dado cuenta. A mí me han dado muchísimos, algunos me lo dan. Alma, soy Paulina. ¿Qué tal, Paulina? Pues quiero compartir, y quiero dejar saber a las personas que no lo han hecho esta terapia, que es buenísima. Tú me ayudaste muchísimo con esta terapia y estoy eternamente agradecida, muchísimo. Es buenísima esta terapia. Gracias, muchas gracias, Paulina. Si no Claro que sí. Si no quieren decir específicamente los asuntos que han resuelto, igual también lo pueden compartir. Me sirvió, me fue útil, tuve beneficios, aunque no digan específicamente. Me han tocado casos donde han resuelto cosas muy fuertes, que a veces la gente me lo dice en privado y me dicen, por favor no digas porque me da pena o porque hay ahí en el grupo hay alguien que me conoce y no quiero que sepa que me pasó esto, que me da vergüenza, que es muy penoso o algo muy íntimo. Por ejemplo, me ha tocado resolver asuntos donde una persona tiene, pues a lo mejor un asunto de una infección vaginal y no lo puede resolver y se siente con muchas molestias y hago la terapia, inmediatamente se resuelve y pues son cosas que a veces no queremos compartir, nos da pena, ¿no? Porque es algo muy íntimo, privado, algún asunto que está relacionado, por ejemplo, con pesadillas. Me ha tocado de niños que no pueden dormir, que tienen pesadillas, se levantan en la noche, también han resuelto con esa terapia sin que los niños ni siquiera se enteren que la recibieron. Personas que están hospitalizadas, que están muy graves, que están con un diagnóstico fatalista en el médico, que médicamente no tienen forma de recuperarse y que hacemos esta terapia sin que la persona se entere, sin que la persona ni cuenta se dé, sin necesidad que la persona crea o sepa de qué se trata o que se le está haciendo la terapia o que la va a recibir o quién se la va a hacer. No se necesita nada de eso. Con esta terapia, es más, ni siquiera ocupo saber el nombre de la persona que va a recibir la terapia. No ocupo saber ni quién es la persona, ni cómo se llaman, ni ocupo saber si la persona cree o no, si quiere o no, si está de acuerdo o no. No ocupo que esa persona me pague o con que alguien me lo solicite en su nombre y me diga, quiero, yo te pago la terapia para esta persona. Entonces es suficiente para poder hacer esta terapia. Así que es una terapia que es bastante accesible porque se puede hacer sin ningún tipo de limitación. No tienes la limitación como lo tienes, por ejemplo, en una constelación. Tú necesitas pedir permiso para poder hacer la constelación. No puedes constelar para una persona que no tengas la autorización. Si no tienes la jerarquía, si no tienes el permiso o si no eres tú la persona afectada directamente, no puedes constelar a otra persona. En biodescodificación pasa lo mismo. Si la persona no está consciente de lo que está haciendo, si no está consciente del conflicto, si no está consciente de cómo se generó el conflicto y no comprende la información, tampoco funciona. Entonces ahí estamos limitados. En una terapia de biomagnetismo médico pasa lo mismo. No puedes hacer una terapia de biomagnetismo médico sin tener la autorización de la persona afectada. Entonces hay muchas terapias que necesitas el permiso. En el Reiki, por ejemplo, usualmente, no sé mucho cómo funciona el Reiki, pero usualmente tienes que pedir permiso para directamente o indirectamente para que la persona, el alma de la persona te autorice. En esta terapia no se necesita eso. Así que puedes resolver muchísimas cosas sin necesidad que la persona te dé el permiso. Maestra, ¿puedo comentar algo? Sí, claro. Hola, bueno, pues yo recomiendo mucho estas sesiones, estas terapias. La maestra es increíble, es grandiosa. Me ha ayudado a resolver muchísimas cosas, pero algo que sí quiero comentar y es importante es que cuando estaba lo del COVID, mi esposo se enfermó gravemente. Mi esposo se dedica a hacer cosas espirituales y tiene mucha fuerza espiritual y tiene una energía que él trabaja donde tiene mucha fuerza y bueno, es una persona que se dedica así como si fuera un chamán.
y él sin saber, tirado, con oxígeno, muy mal, la maestra Alma me ayudó a que él sanara en su proceso, a que todas las cosas se dieran y gracias a la maestra y a estas terapias, él no fue internado porque ya de verdad ya habían hecho todo lo posible y se fueron dando las cosas, el medicamento él empezó a reaccionar al medicamento porque realmente estaba muy mal y gracias a después de hacer una sesión con la maestra, él no fue internado, se empezó a recuperar, empezó a encontrar las formas y las soluciones porque ya estaba tan débil, tan debilitado, que ni siquiera ya pensaba en él mismo ayudarse con lo que él sabe. Entonces, gracias a la maestra como que empezó a reaccionar y todo empezó a coincidir, todo empezó tanto el medicamento como él a pensar lo correcto que tenía que hacer, las circunstancias se fueron dando. Entonces, eso es una. Y con mis hijos me ha ayudado mucho familiarmente entre ellos y bueno, tengo muchas cosas que podría comentar, pero creo que esa se me hizo increíble la de mi pareja, porque pues él sin saber nada y pues él dedicándose totalmente a otra cosa que también tiene su grado espiritual y poderoso y todo intuitivo. Y en ese momento él no tenía nada de eso porque estaba devastado. Y esta terapia, sin él saberlo, sin ni siquiera entender de qué se trata, lo ayudó. Y él lo sabe porque, bueno, yo se lo comenté después. Y bueno, pues es así. Entonces no necesitan saber, no importa quién sea, cómo sea, funciona, como dice la maestra, y yo soy testigo de eso. Muchísimas gracias, gracias por tu testimonio. Eso es lo que hace que las demás personas puedan incluirse y decir, ay, ¿sabes qué? Pues quiero probar, quiero revisar a ver si es verdad. De hecho, pues yo la mayoría de las veces cuando me piden, yo ni siquiera conozco a la persona, ni les pregunto el nombre, no necesitamos con esta terapia nada de eso. No se necesita. De hecho, cuando hacemos la terapia también, por ejemplo, a distancia, yo simplemente le pregunto a la persona, ¿cómo te sientes después de hacer la terapia? Y a veces la gente me dice, no, pero no era para mí. Bueno, no es para ti, pero tú me estás pagando la terapia, tú me solicitaste la terapia para esa persona sin saber quién es, no importa si es la prima, la sobrina, la cuñada, la suegra, la vecina, la compañera de trabajo, el jefe. No importa quién es, pero estamos todos conectados energéticamente, a nivel cuántico también, estamos conectados a nivel mental, a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel psíquico, a nivel del alma, estamos conectados con todos los seres humanos. Entonces, cuando pedimos una terapia para alguien y pensamos en esa persona, nosotros también cambiamos, a nosotros también se nos recodifica la información. Así que las terapias que voy a hacer hoy para las personas que solicitaron su servicio, le va a servir a todo el grupo, aunque ustedes no pidan que se les resuelva nada de eso, porque todos, no es casualidad la gente que está aquí presente en este momento y tampoco la gente que va a escuchar esta grabación después. Y aún así, a todos nos beneficia. Es una terapia muy buena. A mí me encanta esta terapia porque la puedo hacer a cualquier hora, en cualquier momento. No hay límite de cuántas terapias puedo hacer. No hay límite de los alcances que pueda llegar a tener. Y a veces nos enfocamos en una sola cosa, pero eso está conectado con muchas otras cosas más, como el arbolito. Una semillita que tú puedes tener que no te deja resolver algo, puede estar conectado con muchas otras cosas más sin que tú lo sepas ni estés consciente. Un pensamiento o una creencia limitante puede estarte bloqueando muchas áreas de tu vida. Por ejemplo, las personas que son tacañas, hay gente que le pesa gastar, le pesa comprar, le pesa pagar, le pesa desembolsar algo. No quieren pagar, están todo el tiempo pidiendo descuentos o esperando que alguien les pague o esperando que otro les compre o que llegue la oferta, la promoción. Esas personas están con toda la mente de sus ancestros que vivieron experiencias limitantes, muy limitantes. Entonces, pero ¿qué pasa con esas personas? Que no solamente es que todo les pesa o les cuesta o se les hace difícil pagar, solo quieren recibir y no quieren dar. Entonces, esas personas que pasan, que son las que tardan más en curarse. No importa la terapia que hagan, son los que más les cuesta.
¿Por qué? Porque entonces el cerebro está conectado con esa mente de escasez, de limitación, de no querer dejar salir nada, no quiero dejar salir, no quiero, yo solo quiero recibir, recibir, recibir. Entonces vas a recibir la programación negativa, pero no vas a recibir la programación positiva. Entonces esas personas vemos que, por ejemplo, quieren resolver un asunto y ya gastaron acá, ya pagaron allá, ya compraron y no lo pueden resolver. ¿Por qué? Porque son tacañas. Son tacañas y les pesa y les cuesta, incluso pueden padecer de estreñimiento o de hemorroides. ¿Por qué? Porque el cerebro está programado para no soltar. Entonces, como no quiero soltar, me pesa dar, pagar, comprar, el cerebro entonces tiene ese código y por eso no sueltas ni siquiera la basura, o sea, el excremento, no lo sueltas, no lo sacas, no evacúas con facilidad, te cuesta. Vemos que esas personas también les pueden pasar cosas, entonces una persona que a lo mejor con una sesión tiene, para ellos a lo mejor ocupan 5 o 10 sesiones o 3 sesiones. ¿Por qué? Porque no es suficiente. El cerebro está tan bloqueado, tan programado para no soltar, que entonces cuando tienes que soltar algo que te está afectando, una enfermedad, gordura, sobrepeso, retención de líquidos. ¿Por qué retienes líquidos? Porque quieres retener, porque eres una persona controladora. Entonces, quieres retener a la pareja, quieres retener a tus hijos, quieres retener el dinero, no lo quieres soltar. Entonces, muchas veces por eso retienes líquidos. Y en realidad eso ni siquiera es algo nuestro, viene de los ancestros o viene de experiencias de otras vidas, donde aprendimos que retener y controlar es lo mejor para poder sobrevivir, pero esas personas ni están a gusto, ni son felices, ni les va bien, porque todo el tiempo quieren controlar. Y luego de eso vienen otras enfermedades. Viene, por ejemplo, el Parkinson, que el Parkinson tiene que ver con controlar. Personas extremadamente controladoras desarrollan Parkinson. No es casualidad la enfermedad que activamos, tiene que ver con esas programaciones, tiene que ver con toda esa mente. Y cuando tú detectas de dónde viene la debilidad, en esta terapia, ¿qué es lo que hacemos? Ir a la debilidad más vieja, porque mientras más vieja es esa debilidad, más cosas resuelves. Es como arrancar un árbol de raíz. ¿Qué prefieres? ¿Cortar solo la puntita, unas hojitas de arriba o una rama entera con varias ramitas? ¿O quieres cortar mejor el árbol desde la raíz que te está bloqueando todas esas áreas de tu vida que no te permiten estar viviendo en plenitud? Entonces, así funciona la terapia. Mientras más viejo sea el tema que quieras resolver, más alcance tiene la terapia. Así funciona. Igualmente, para quienes quieran solicitar una sesión privada, pueden solicitarla en cualquier momento. Usualmente hay que hacer la cita 1 o 2 días antes en privado y pues ustedes pueden escoger el horario y se puede hacer la sesión con o sin su presencia, estén o no estén presentes. Bueno, entonces voy a, no sé si alguien más quiera compartir algún testimonio que tengan, algo que hayan presenciado de alguien más. Me acuerdo que una ocasión hice una terapia y a una persona al terminar la sesión me dijo, es que se me soltó el estómago, porque lo que le dije en la terapia le removió tantas cosas que le soltó, le dio una tremenda diarrea que le duró 3 días. Eso también puede pasar. Después que haces la terapia, puedes tener, pocas veces pasa, pero sí sucede, que te pueda dar, por ejemplo, mareo, que sientas mucho calor, eso es excelente, que te dé demasiado sueño, cansancio, agotamiento, al punto que no puedas ni terminar la sesión ni digas me voy a dormir porque no aguanto el cansancio. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que la terapia ha llegado tan, pero tan profundo y que estás reparando, resolviendo tantas cosas, tanta porquería que traemos cargando, que tu cuerpo está entrando en un proceso de reparación, como si hubieras tenido una cirugía. Y entonces el cuerpo necesita descansar y te va a pedir que descanse, o te va a dar sed después de la terapia, o te va a dar una sensación hay veces que pasa todo lo contrario, mucha energía y sientes el cuerpo muy ligero, como si te hubieras quitado un gran peso de encima, como que algo se te salió. Así lo describen las personas. O te sientes simplemente totalmente diferente. Me sientes diferente como, no sé, algo pasó, como que no soy la misma de hace unos minutos atrás, antes de la terapia. Simple y sencillamente detectas que algo se movió, que algo cambió, que algo ya es diferente, que algo ya no está igual, o que algo es mejor, o que tu cuerpo es más ligero. Cualquier cosa que sientas es totalmente normal y natural. Si no sientes nada, también está bien. Y cuando pregunto cómo te sientes y la persona se queda como patinando su cabeza, como dando vueltas, como tratando de procesar, entender qué me hiciste o no sé qué contestar,
o no te puedo decir cómo me siento, eso también quiere decir que hemos llegado al punto clave y que la terapia está empezando a hacer efecto. Y cuando haces esta terapia, usualmente el proceso sigue trabajando por 7 días más, o sea que la terapia la recibes hoy, pero durante 7 días la terapia sigue haciendo efecto, sigue haciendo efecto, sigue haciendo efecto, sigue habiendo movimiento, sigue trabajando, como cuando comes. Tú comes cuando tienes hambre y te quedas sin hambre por varias horas hasta que te vuelve a dar hambre, que es cuando ya tu cuerpo te está pidiendo más comida porque necesita otra vez recuperar energía, recuperar fuerzas. Entonces, así la terapia sigue trabajando como si acabaras de comer, pero a nivel energético estás resolviendo cosas y vas a tener combustible con la terapia para 7 días más, que sigue habiendo cambios, sigue habiendo resultados, sigues notando cosas diferentes, que a lo mejor no dormías bien y hay veces que después de la terapia empiezas a dormir bien, a lo mejor no recordabas lo que soñabas y después de la terapia empiezas a recordar, a lo mejor tenías problemas con la memoria y después de la terapia empiezas a recordar mejor las cosas y ni cuenta te habías dado y ni pediste resolver eso. Eso también es muy normal. Cosas que antes te molestaban, a lo mejor ya no te molestan. Cosas que antes se te dificultaban, a lo mejor ya no se te dificultan. A lo mejor te costaba hablar en público, como me ha pasado con algunas personas, y después de la terapia empiezan a hablar como pericos y ni siquiera pidieron eso ni se enfocaron en eso, pero como eso estaba bloqueado y se desbloqueó con algo que hicimos durante la sesión, pues automáticamente ya se modifica esa situación para la persona. Esta terapia ustedes la pueden solicitar en cualquier momento o podemos hacerlas en grupo como usualmente las hacíamos en grupo, en privado, y solamente las personas que reservaban su lugar pues accedían. Pero hoy decidí hacerlo de esta manera porque yo sé que mucha gente nunca ha accedido a una terapia en vivo de estas, o que tal vez no tienen la información o no tienen suficiente información, y a veces hace falta como saber más o tener o presenciarlo. Hay gente que necesita estar presente porque tiene la creencia, y esa es una creencia limitante, de que si no estoy presente entonces no sirve, no funciona. O de que primero tengo que escuchar de qué se trata, si no, no me va a servir. Estamos pensando eso y eso no es así. Pero aún así, para esas personas que tienen esa mente, por eso hicimos esta sesión el día de hoy. Hay muchísimas formas. Tenemos también terapias grabadas que hemos hecho de las sesiones privadas. Si a alguien le interesa, esas están en oferta. Pueden acceder a ellas, me mandan la información que la requieren y pues por un precio súper accesible pueden tener acceso a toda la terapia, y entonces tienen un precio muy especial porque es una terapia pregrabada. Bueno, voy a comenzar. No sé si alguien más quiera comentar antes de que empecemos. ¿No? Yo, Ok. Alma, Sí, Alicia. buenas tardes a todos. Pues en general todo lo que hace Alma, las terapias, pues se las recomiendo, son buenísimas. Pues algo tan simple que aparentemente simple como un dolor de cabeza, que recurrimos a una pastilla y que pues esa tiene efectos secundarios. El simple hecho de, de recurrir a esta terapia, y lo digo por mí, porque una vez que tenía un fuerte dolor de cabeza y no soportaba, a mí no me gusta tomar medicamento, luego pensé en la terapia y pues se me quitó en el instante. Entonces, algo tan simple, entre comillas, es buenísimo. Entonces, ya han escuchado otros testimonios y he sido testiga de personas, he estado en varias terapias donde han tenido buenos resultados. Entonces, recomendable 100%. Gracias, muchas gracias, Alicia. Bueno, voy a empezar aquí con la terapia hoy. Primero vamos a hacer para todo el grupo así general nada más. Y no importa si la sesión la escuchan grabada las personas, funciona igual, aunque no estén presentes, porque esta terapia es tan maravillosa que no importa en qué lado del mundo se encuentre la persona, igual le va a llegar la información, simplemente con escuchar esta información que estamos dando aquí. Y la puedo hacer mentalmente o lo puedo hacer en voz alta. En este caso lo voy a hacer mentalmente, voy a hacer una terapia para todos, aquí general, para todo el grupo.
Y ya, después de que la haga, si alguien quiere comentar si notaron algo, sintieron algo, cualquier sensación, o simplemente decir, no sé, algo pasó, me siento diferente, me siento rara, me siento algo se soltó, no sé, lo pueden hacer. Si no, no necesitan comentar. Está bien, ¿ok? Bueno, vamos a hacer la terapia, lo voy a hacer mentalmente. Alma, apagaste tu micrófono. Sí, porque les dije que la iba a hacer mentalmente. La estoy haciendo. Muy bien, ya terminé. Díganme cómo se sienten, si alguien notó algo, se siente diferente, mejor, igual, peor, cualquier cosa que sientan es válido. Lo pueden escribir o pueden abrir su micrófono. Alma, Sí, soy Paulina. sí. Sabes que nomás empezaste a hacer eso y yo empecé a repetir y me quise vomitar. Ay, Y repetir. qué bueno, me da mucho gusto. Estás limpiando ya, estás trabajando con una sola persona. Cuando se trata de un grupo, una sola persona que me diga cómo se siente o que detecte, aunque no lo mencione, es suficiente para saber que está activándose la terapia. Ahorita lo que acabamos de hacer es una terapia para reconectarnos todos con la tierra. Cuando no estamos conectados con la tierra, no materializamos las cosas. Cuando no Yo estamos, sentí, ajá, dime. yo sentí como, sí, un movimiento así energético en la garganta y como cosquillitas adentro del cuerpo. Ajá, muy bien, qué bueno. Aquí dice Carolina que se siente mareada, excelente, porque el mareo es una excelente forma de reconocer que se está moviendo la energía. Y dice Ivonne que sintió mucha ligereza, así que como ustedes pueden ver, ni siquiera me escucharon lo que dije y lo hice a propósito porque podemos hacerlo en voz alta o mentalmente, funciona exactamente igual. Y ya varias personas comentaron. Aunque algunas personas no comenten, no quiere decir que no sientan nada. Tal vez les da pena. Dolor de cabeza. Eso, muy bien. O sea, aquí dice Alicia que sintió calor. Muy bien. Acabo de borrar el karma con todos nuestros ancestros, ¿ok? De los ancestros de ustedes y los míos para que no nos afecten. Hay muchas cosas que borré. Esto fue generalizado para todos, ¿ok? Para todos. Aquí dice Silvia que le dio mucho sueño y picazón en la mano. Eso está muy bueno porque recuerden que mencioné que cuando nos da mucho sueño, quiere decir que nos llegó tan intenso, o sea, llegó a niveles muy profundos la terapia, donde estamos abarcando varias cosas al mismo tiempo, sin estar conscientes de qué se trata, qué es lo que estoy resolviendo, pero nos vamos dando cuenta con el paso de las horas, los días. En 3 horas notamos un cambio, al día siguiente nos sentimos diferentes y mejor todavía, y conforme van pasando los días, como la terapia sigue trabajando por 7 días, pues vamos viendo más resultados. Entonces, es como cuando te hacen a veces te hacen por ejemplo, la gente que se ha ido a hacer el peeling en la cara, que te hacen con unas máquinas y te ponen unos tratamientos en la cara y al principio se te descarapela la piel y a lo mejor no te gusta el resultado porque la piel se te está descarapelando y de repente no comprendes el proceso, pero cuando se termina de descarapelar toda la piel y entonces te sale toda la piel nueva, se te quitaron ya las manchas que tenías en la superficie, ya te diste cuenta cuando ya se te terminó todo el tratamiento, ya estás viendo el resultado verdadero. O cuando la gente se hace una cirugía,
A veces recién de la cirugía no te das cuenta porque estás toda dolorida, lastimada, con anestesia, con los químicos que te ponen los medicamentos, con todos los efectos postoperatorios. ¿Y qué sucede? Que después, cuando ya pasa todo eso, te das cuenta del cambio. Ya cuando el cuerpo se te desinflamó, ya cuando ya no estás en el tratamiento, cuando ya no estás tomándote las pastillas y cuando ya no te estás cuidando, ya no tienes que estar yendo al doctor porque ya todo tu proceso finalizó, concluyó y ves el resultado, si te hiciste algún procedimiento de salud, algo que te dolía, te lastimaba, pues recién de la cirugía no te das cuenta porque todavía estás lastimada, todavía estás recuperándote, todavía tu cuerpo está tratando de adaptarse. Entonces, esto pasa igual con esta terapia. A veces la persona no se da cuenta en el instante. Y esas personas que me digan ahorita, no, yo no sentí nada, yo estoy igual, yo no me di cuenta de ningún cambio, son las personas que son las lentas, son las que tienen más mente, son las personas que requieren más trabajo. No quiere decir que no resolvieron, sino que el metabolismo está tan lento que no se dieron cuenta. Es como las piedras. Las piedras, mi maestro decía que si tú mueves una piedra, esa piedra se tarda 3 años en darse cuenta que la moviste o que la pateaste, que tú la tomaste y la arrojaste al mar o al agua, a donde sea, a un río. Esa piedra tarda 3 años en darse cuenta que la moviste o que la tocaste. Cualquier interacción con la piedra no se da cuenta, no es consciente. Tarda 3 años una piedra en darse cuenta. Entonces las personas que son más lentas como la piedra, que tienen más mente, mientras más mente tienes, eres más como la piedra. Entonces las personas ocupan más terapia porque necesitan acelerar su metabolismo y son las personas que a veces también les cuesta más trabajo bajar de peso o que suben de peso con más facilidad. Y que también cuando tienen una situación para resolver, a veces vemos que también tardan más. Bueno, esa terapia que acabo de hacer ahorita nos sirve a todos, incluso a los que vean la grabación, aunque ni se enteren qué fue lo que dije o cómo lo hice, a todos nos ayuda. Y eso nada más es una probadita y es un regalito solo porque están aquí presentes escuchando esta información. Por ahora ya voy a empezar con las personas que sí solicitaron la terapia. Entonces voy con Mimi. Mimi. Aquí estoy. Muy bien, muy bien. ¿Quieres decirlo en público lo que quieres Sí. resolver? ¿Quieres? Ok, muy bien. Sí, sí. Va relacionado con el despojo o desalojo o pues yo lo asocio, la palabra es despojo, así como que te despojen de una propiedad o de una de algún bien material o de alguna promesa. Ujú. Ok, muy Eso. bien. ¿Cuánto tiempo tienes con esta situación? Pues desde que soy niña. Ya. Tengo desde la promesa de mi padre que una casa, de hecho me cambiaron el apellido con esa promesa de una herencia y bueno, de ahí mucho más. Son las maldiciones, se le llaman maldiciones, ¿ok? Eso tienes una maldición. Ok. Todos los que estamos aquí en el grupo vamos a resolver esa situación, no solamente tú, todos los que tengamos asuntos relacionados con ese tipo de maldiciones y que tampoco es casualidad la gente que va a ver esta grabación y los que están presentes, que no es casualidad que tú estés aquí hoy pidiendo ese asunto, quiere decir que todos los que estamos aquí tenemos ese tipo de maldición. A lo mejor no nos afecta igual que a ti, puede ser que a unos más, otros menos, pero a todos todos estamos conectados con esa maldición. Entonces vamos a eliminarte, primero que nada, todas las maldiciones que hay de tus ancestros, de que se adueñaron de propiedades que no les correspondían, de propiedades. Vamos a borrar todos los contratos, las promesas y los juramentos de tus ancestros que engañaban a sus propios miembros de su familia, a sus propios hijos, a sus vecinos, con la promesa de heredarles algo y nunca lo cumplían. Al final se morían y le dejaban la propiedad a otra persona o se gastaban el dinero y a la hora de dejar herencia, pues en vez de herencia había deudas. Entonces vamos a borrar todas esas experiencias de otras vidas, de sufrimiento, de dolor, de envidia, de celos, de pleitos también, después que una persona moría, cómo las personas se peleaban por herencia y muchas veces la herencia no se recibía o en vez de una herencia recibían una sorpresa, una deuda más grande de lo que se pudieran imaginar. Vamos a borrarte
También los contratos con las letras pequeñas que tus ancestros hacían firmar a sus víctimas. Vamos a borrar toda la mente de esas víctimas también. Vamos a eliminar todas las víctimas que hay aquí involucradas de otras vidas que han venido a cobrarte de alguna manera, incluido tu papá también, que viene de otra vida. Vamos a borrar todos esos lazos, vamos a eliminar las jerarquías también, vamos a eliminar las promesas rotas, las promesas incumplidas, las promesas que se convirtieron en una deuda o más bien en una amenaza. Vamos a eliminar eso también. Borramos todas las experiencias de otras vidas de los hijos que no tuvieron un lugar en la familia. Vamos a eliminar todos los ancestros que usurpaban también la identidad de otras personas para adueñarse de lo que no les pertenecía. Eliminamos todo eso, lo borramos. Vamos a fortalecerte para recuperar todo lo perdido y para recuperar todo lo que te has ganado en otras vidas que no te pagaron. Vamos a borrar también, porque tienes también ancestros que ofrecían propiedades, ofrecían negocios, ofrecían haciendas, ofrecían beneficios y decían, mira, todo esto que estás trabajando ahorita no te voy a pagar, pero cuando yo muera o dentro de tanto tiempo, te voy a entregar esto va a ser tuyo. Y al final resultaba que nunca se lo entregaban. Entonces vamos a borrar todo eso. Vamos a eliminar que te debilite ser consciente de esta información, que te debilite saber que algo esté bien o esté mal y que te debilite estar consciente de todo esto que estás recibiendo el día de hoy, de todo lo que estás escuchando. A ti y a cualquier persona que esté escuchando esta información, lo borramos todo en menos de un segundo. Y lo eliminamos, lo enviamos a otras dimensiones, agujeros negros, tiempos y espacios. Muy bien, ok, respira profundo. Dime cómo te sientes ahorita. Dime si te sientes diferente, igual, mejor. No, sí, me siento diferente. Se empezó a sentir como muchas ganas de llorar o como mucho así, Sí, como nostalgia. sí, exacto. Cuando pasa eso es porque son experiencias muy viejas de hace más de 1200 años de que has venido cargando con esto. O sea, vienes arrastrando esta memoria de diferentes vidas. Imagínate cuántas generaciones has tenido que repetir tú y tu familia con esta misma historia de que te prometen algo y no te pagan, no te cumplen. Entonces, esto también nos puede generar problemas económicos. ¿Por qué? Porque no podemos acumular dinero. Porque si tengo esta programación y tengo esta memoria tan vieja y tan arraigada en mi ADN, pues sucede que cuando yo quiero hacer dinero no puedo porque inconscientemente es como que estoy tan enojada de que no me pagaron a mí que yo tampoco voy a dejar nada para mis hijos ni para nadie. O sea, no quiero acumular porque me da coraje que yo tenga que dejarle a otros cuando a mí nadie me dejó nada en otras vidas. Entonces ya se borró esa memoria y ya estoy segura de comenten los demás si alguien más sintió algún cambio, porque todos los que sintieron están también resolviendo, reparando, incluso aunque no hayan sentido nada. Y esto cuando hacemos esta terapia, a veces pasa que después de la terapia, a los pocos días, a las horas, minutos o a las semanas, pues un dinerito que te debían, vienen y te lo pagan sin que tú lo hayas pedido, que también me ha pasado mucho en las terapias. Que alguien te debía o que te llega un dinero inesperado, un regalo inesperado, una propina, una recompensa, un dinerito que te autorizaron, te aprobaron algo que tú ni sabías, un préstamo que a lo mejor nunca te lo habían dado y ahora te quieren ofrecer ese préstamo para que pongas algo, un negocio, etcétera. Ok, dice aquí Cecilia, suspiros y dolor de cabeza, pero se le quitó muy bien, porque está trabajando la terapia, está haciendo efecto. Muchas gracias, Mimi. Entonces vamos a fortalecer que todo esto nos sirva a todo el grupo. Gracias, maestra. Gracias a ti. A ver, Alicia, ¿qué quieres resolver tú? Ok, yo quiero resolver o que estar fuerte y estable para que no me afecte tomar acción de decisiones. Por ejemplo, en la edad de 15 años, de un examen que no pasé, me sentí rechazada y sentí como que si no podía superarme. Entonces,
a la fecha tomo decisiones, pero no acciono. Entonces, Ok. fuerte y estable para eso. Ok, muy bien. Vamos entonces a resolver porque aquí lo que más te debilita, en tu caso, lo que tú estás mencionando, no es algo tuyo, es algo de tus ancestros. Tienes múltiples personalidades que no quieren que tú estés bien, porque a tus ancestros lo que hacían era rechazar a las personas porque no cumplían los estándares que ellos pedían, que ellos exigían, porque no eran como ellos, ya sea porque no eran de su cultura, no eran de su religión, no eran de su, o no vivían ahí, no eran de la zona, o porque no eran de la familia de sangre, eran familia política o eran vecinos. Toda gente que no pertenecía a su círculo, a su núcleo, era rechazada. Gente que no coincidía con sus ideas, con sus con sus programaciones o con su modo de operar, de hacer las cosas, era rechazada. Entonces vamos a eliminarte el rechazo, vamos a eliminar toda la mente de tus ancestros y de las víctimas de tus ancestros también. Vamos a borrar todas esas experiencias de otras vidas de estar rechazando a las personas por no ser como los demás, por no cumplir con las expectativas, por no cumplir con los regímenes que había en el momento, en la época, por no incluirse apropiadamente según sus estándares, según su mente, según sus creencias, a lo que ellos querían o esperaban de los demás. Vamos a borrarte todas las experiencias de rechazo, todo, sobre todo las víctimas, las múltiples personalidades. Pero lo que más aquí te afecta es el tiempo que llevas con esa memoria. Vamos a eliminar todos los traumas acumulados con respecto a esa memoria y todos los efectos también, la razón de las causas y los efectos, sobre todo los efectos, lo que más te afecta a ti, el efecto ocasionado por lo que sucedió en ese momento. No solo para ti, sino para todos tus ancestros, tus hijos, tus parejas de otras vidas y de esta vida, tus exparejas también, tus padres. Lo borramos, lo eliminamos en menos de un segundo al 100% con potencial infinito, 100% del tiempo. A ver, respira profundo, mira cómo te sientes. Cerré los ojos, sentí más bien se me vinieron imágenes como de personas, personajes así como del tiempo de la revolución, Ujú, incluso hasta como burros, como en carreta, ujú, casas entierradas, las calles polvosas. Se me vino esas imágenes de la mente. ujú, porque estás conectando con las memorias de tus ancestros. Imagínate, en el tiempo de la revolución, pues si tú no eras amigo o eras enemigo, nomás había dos bandos. O peleas con nosotros o eres un cobarde o traidor. Entonces también ahí hay un rechazo. Seguramente tienes ancestros o experiencias de haber participado también en ese tiempo, en esa época. Entonces vamos a borrar todo eso, vamos a eliminar que te debilite, recordar, conectar e integrar estas memorias. Vamos a fortalecerte para estar neutral ante el rechazo y la aceptación. Vamos a eliminar que te debilite, ser aceptada o no ser aceptada, ser incluida o no ser incluida, excluida o no excluida, rechazada o no rechazada, o que otros lo sean. Vamos a fortalecernos para estar neutral ante el rechazo y la aceptación. Vamos a fortalecernos para eliminar toda esta mente de todas nuestras células. Vamos a fortalecer también nuestras células para que sean aceptadas, que nuestras células se acepten unas con otras. Y conectamos e integramos todas las partículas de nuestro cuerpo, todas las limitaciones internas y externas, las integramos, las conectamos, todas las funciones del cuerpo porque eso mejora muchísimo nuestra salud. Fortalecemos nuestro ADN también. Lo que pasa es que cuando tenemos este conflicto también generamos enfermedad o generamos que, por ejemplo, la comida nos cueste trabajo digerirla, nos cueste trabajo, por ejemplo, aceptar algo nuevo, porque estamos con el trauma del fracaso, del rechazo más bien. Entonces todo lo rechazamos. Nos llega una buena oportunidad y la rechazamos. Nos llega a dinero y lo rechazamos. Como lo rechazamos, lo despilfarramos, lo malgastamos, lo
lo gastamos en cosas que no nos dan fruto, que no nos dan una recompensa, que no nos generan más dinero, sino que nos hacen perderlo, porque todo eso está conectado. Una cosa lleva a muchas cosas. Entonces, pues me gusta que estás sintiéndote diferente. Y aquí también alguien comentó que sigue con mucho sueño, que le cuesta mucho tener los ojos abiertos, como si le jalaran la quijada hacia abajo. Y qué bueno, porque entonces estás entrando muy profundo y a veces hay gente que se queda tirada en la cama 3 días o hasta una semana entera después de la terapia porque les llega tan, pero tan fuerte. Y esas personas son las que tienen los cambios más grandes con la terapia, porque no nada más estamos resolviendo lo de esta vida, estamos resolviendo de otras vidas y todas las generaciones pasadas donde se vino arrastrando la misma memoria. Así que qué bueno que se sientan así, me da gusto. Vamos a fortalecernos para estar neutrales todos con la terapia, con todo lo que estamos haciendo aquí. No sé si está Nelly porque no la veo y Nelly me solicitó. Nelly, ¿estás ahí? Ah, creo que sí está. Nelly, Sí, aquí estoy, aquí ¿qué estoy. tal? Nelly, ¿cómo estás? ¿Ya estás lista para- Gracias, Alma. Bien, bien, gracias a Dios. Gracias, gracias, gracias. Muy bien, Nelly. Ajá. ¿Quieres resolver? Sí, lo que yo quiero resolver es de mi hija, Ajá, que pues a ella antes, pues ella la notaba porque ella como que chupa marihuana, ¿verdad? Como Ujú. que ella trabaja bien, todo se va a trabajar, llega bien, pero a veces como que chocamos. Ah, Chocamos y ajá, y yo siento que, pues, ella sí dice que se toma su cigarrito, pero yo ahorita la miro casi que todos los días, pues, y ajá. ok. Entonces a ti te Ujú. afecta verla que ella esté con la marihuana. ¿Cuánto tiempo tiene con eso? Ya tiene mucho, ella fue a ella se la dieron una vez cuando iba a la escuela, a la firma. Ujú. Ella tenía, creo que la edad, no sé si tenía 13 o 14 años, creo que ella llegó. Ujú. Y llegó así toda borracha, dormida, y ella dice que no sabe cómo se vino caminando, pero se la dieron en pastel. Pero ella dice que ella lo quiso, no es porque la forzaron, ella lo quiso, pero desde ese entonces, cuando ella pues ya la probó, pues empezó a... Ya le gustó y se quedó ahí con la adicción, ¿sí? Casi no te oigo, Nelly, creo que. la miro pues, Ajá, como que a veces la miro tranquila, a veces la miro tranquila, pero a veces sí la miro enojada, así. ok. Ujú. Vamos a trabajar en ella. ¿Cuántos años lleva con eso? Dices que desde los 13, pero no sé cuántos años tiene ahorita. ¿Cuántos años lleva? Ahorita tiene 28. Ah, caray, sí es una maldición, ¿ok? Vamos a eliminar esa maldición para tu hija. Piensa en Ajá, tu hija. sí, porque después ella se juntó con un muchacho que estuvo viendo, pero ya no vive con él y pues lo hacían pues, con el muchacho también. Los muchachos se dedicaban a la vendía y todo eso. Ok, Pero ya muy ahorita bien. se separó pues ya del muchacho. Ujú. Para todas las personas que tengan a alguien con adicción, piensen en esa persona y también les va a llegar. No importa si es la misma adicción o es adicción a otra cosa. Por ejemplo, adicción al tabaco, cigarro, adicción al alcohol, adicción, todo tipo de adicciones. Piensen en esa persona, ni siquiera ocupan decir su nombre, solo piensen en la persona, en su cara o en su nombre o en lo que sea, y también les va a servir para esa persona. Entonces, aquí contigo vamos a piensa en tu hija y entonces vamos a eliminarle a ella todas las maldiciones que tiene con el tema de las adicciones. Vamos a borrar toda la mente de los ancestros que juzgaban a otras personas por no sociabilizar con el licor, por ejemplo, con el tabaco, con las personas que no se incluían, que presionaban a otros, inducían a otros para adquirir algún tipo de vicio. Vamos a borrarte la mente de tus ancestros que traficaban con drogas, con sustancias peligrosas, con químicos, con fármacos, um, con diferentes tipos de sustancias, sobre todo con licor y con otro tipo de sustancias nocivas para el cuerpo, porque
Veo ancestros ahí contigo que se dedicaban a traficar con diferentes tipos de drogas, pero no específicamente la marihuana. Había otro tipo, porque veo otras flores, veo otro tipo de drogas que generaban adicción y que inducían a la gente a este tipo de vicios que además lo comercializaban. Vamos a borrarte todas esas experiencias de tus ancestros que hacían esto con otras personas, que juzgaban a los que no formaban parte de este círculo de gente y que no querían a veces participar tampoco, ya sea produciendo, fabricando, vendiendo, induciendo a otros a que lo hicieran. Vamos a borrarte todo ese karma y esas maldiciones. A ti, a toda tu familia, sobre todo a tu hija, vamos a borrar todo eso. Vamos a separar también todos los traumas de la niñez, no de la niñez, de la gestación, dentro de tu vientre. Vamos a borrar toda la mente que ella adquirió estando en tu vientre. Vamos a eliminar todos los detonantes que están induciéndola a ella a ingerir esa sustancia y cualquier otra sustancia que sea nociva o adictiva. Vamos a fortalecerla para eliminarle todas las múltiples personalidades que están induciéndola o que no permiten que ella salga de esta inducción. Vamos a borrar todas las experiencias de otras vidas de haber sido víctima de experimentaciones de tratamientos también, de tratamientos médicos donde se inducía a las personas a ingerir algún tipo de sustancia nociva y donde luego la gente ya no podía parar hasta la muerte. Entonces vamos a borrar eso. Vamos a eliminar el tiempo también que lleva ella con esta sustancia. Vamos a eliminar que debilite también todos los asuntos que ella tiene sin resolver. Hay muchos asuntos sin resolver de otras vidas que tus ancestros dejaron, muchos problemas que tus ancestros dejaron a otras personas, que ellos hacían problemas, dejaban problemas para otras personas, nunca los resolvieron y quienes tenían que hacerse cargo eran los que se quedaban vivos. Entonces vamos a borrar toda esa mente, vamos a eliminar todas esas experiencias, también vamos a eliminar las experiencias de hambruna. Tienes muchos ancestros que vivieron hambruna y entonces estas personas, y eso es lo que más te afecta, las personas que tuvieron este tipo de hambruna, lo que hacían era meterse cosas al cuerpo para olvidarse de comer, para olvidarse que no había comida, para olvidarse de las guerras. Vamos a borrarte también esas memorias de guerra, que eso es parte de lo que más te afecta. Las eliminamos todas, las fortalecemos que todas estén al mismo nivel, las volvemos una sola, la eliminamos todo en menos de un segundo y enviamos todo a agujeros negros, agujeros de gusano, agujeros de espacios vacíos. Reiniciar, equilibrar, recalibrar, reprogramar, reconfigurar, resetear, rejuvenecer, reprogramar. Fuertes, centradas, equilibradas, estables al 100% con potencial infinito. A ver, respira profundo y mira cómo te sientes. Tranquila y relajada. Ok, muy bien. Vamos a fortalecer, ya está resuelto eso, pero de todas maneras vamos a fortalecer a tu hija para, para equilibrar sus decisiones a la hora de elegir lo que es mejor para ella, lo que es más sano, más saludable, lo que es más positivo para ella. Vamos a eliminar que le debilite, llamar la atención y vamos a borrarle todas las falsas herramientas también que tiene, que la hacen querer sobresalir a través de ese método, de esa forma, querer llamar la atención de esa manera, que eso es lo que muchas veces pasa con las adicciones. A veces la persona no es tanto la adicción, sino que la adicción les permite a esas personas ser el centro de atención de todos, que todo el mundo los mire, que todo el mundo los voltee a ver, aunque sea para regañarlos o para juzgarlos, pero muchas veces a eso le llamamos nosotros falsas herramientas. Vamos a borrar eso, vamos a eliminarle eso a tu hija, todas las falsas herramientas que ella tiene. Vamos a fortalecerla para saber decir no, para poner un alto a todo lo que no le haga bien y para poder sustituir lo dañino, lo nocivo, con algo más óptimo, más saludable, más benéfico para ella. Respira profundo. Muy bien, mira cómo te sientes. Con sueño. Eso, porque llegó bastante profundo, muy bien. Eso es Sí. buenísimo, te llega muy profundo
eso es cuando vamos muy profundo con la terapia. Nos da mucho sueño, nos sentimos a veces cansados, a veces terminando la terapia te vas a dormir, a veces ni puedes terminar la sesión porque ya te da tanto sueño, pero ahí es donde vemos que la terapia llega más profundo y donde vemos más cambios, más resultados. Ahorita también en silencio, fortalece a tus hijos para que todos estén al mismo nivel, porque eso también ayuda a que ninguno de ellos entre en otro tipo de adicciones y que no tampoco nos sustituyan una cosa con otra, porque a veces, por ejemplo, una persona deja la marihuana, pero se queda con el cigarro. O dejan el alcohol, pero se van por el cigarro. O sea, sustituyen una cosa con otra. Entonces ya arreglamos eso para que no se repita o para que no se intercambie la adicción por otra. ¿Ok? Y de todas maneras, Gracias. podemos seguir trabajando con eso. Gracias a ti. Sí, aquí dice Cecilia que tiene ojos llorosos, ardor, comezón y que tiene escurridero en la nariz como si fuese alergia. Ajá, que le salió sangre en la nariz. Ah, bueno, pues muy bien, porque entonces está trabajando contigo la terapia. Y justo vamos a ir contigo. Cecilia, a ver, ¿qué quieres resolver? Alma, buenas noches. Buenas Aquí noches. con el escurridero de la nariz. Quería los riñones. Tengo dolor de riñones, pero es como que se me quita y me regresa. Pero fue hace mucho, creo que fue una de las primeras terapias que tú me hiciste y me Ujú. dijiste que no, te pedí 2 terapias seguidas y me dijiste no, porque no tienes nada en los riñones. Entonces Ajá. ahorita como que dudé mucho en pedir eso, pero es que se me quita unos días y está bien y me regresa y no quiero Ujú. estar con ese dolor. Bueno, vamos a quitar eso porque usualmente nunca es lo que pensamos que siempre es otra cosa. Entonces vamos a borrarte las memorias. ¿Lo tienes ahorita? Primero que nada, dime si ahorita lo tienes y cuánto tiempo tienes con eso. No, ahorita no lo tengo. Hace un ratito fue como, es que es como una punzadita. Hay días que sí me da mucho el dolor, pero tengo como unos aproximadamente unos 3 meses, creo. Pero ahorita no lo tengo, en este momento no lo tengo. Ok, muy bien. Vamos a eliminar porque aquí no es eso lo que realmente tienes, es otra cosa. Entonces vamos a fortalecerte. Todas las personas que tengan lo mismo que ella o que se identifiquen con ella o que tengan un dolor, aunque sea en otra parte del cuerpo, que igual le pasa lo mismo, que le regresa y que se queda y que no y que sí, que ya me alivié de la muela y me volvió a dar el dolor y otra vez, o voy al doctor y no tengo nada, pero me regreso a mi casa y lo vuelvo a tener. Todas esas personas o piensen en alguien que le esté pasando eso para que también aprovechen y también les funcione esta terapia. Entonces, vamos a fortalecerte para, primero que nada, borrarte toda la mala interpretación, la mala información y la desinformación que te hace creer que tus riñones son el problema. Vamos a borrarte todas las experiencias de tus ancestros que se quedaban con las dudas que nunca podían resolver. Vamos a eliminar toda la mente de tus ancestros que hacían preguntas que nunca tenían respuesta o que tenían respuesta, pero luego esa respuesta les generaba otra duda y una vez y otra vez y otra vez. Y también las experiencias de todos los ancestros que eran indecisos, que les costaba trabajo tomar decisiones, que no sabían si tomar una decisión o tomar otra, porque si tomaban una decisión tenía una implicación, pero luego tomaban otra decisión y también había otra implicación, entonces estaban indecisos. Borramos toda esa mente de tus ancestros que eran indecisos, toda la mente de tus ancestros que tuvieron muchas preguntas sin resolver y que nunca podían resolver nada, o que al momento de que supuestamente iban a resolver algo, en vez de resolverlo, generaban más dudas. Y entonces nunca podían resolver y iban y venían y no podían resolver las cosas. Vamos a eliminar también todas las experiencias de otras vidas de estar bajo amenaza de peligro, todas las experiencias donde tus ancestros intimidaban a otras personas, amenazaban a otras personas que iba a suceder algo y no pasaba. Y venían y venían y venían y avisaban y nunca pasaba nada, pero siempre estaban sobrealertando de las cosas que podían suceder, sobrealertando de peligro, sobrealertando de que ya viene, de que va a pasar esto, va a pasar lo otro, ya viene la guerra, ya viene la escasez, ya viene, se va a acabar la comida, va a pasar. Y nunca pasaban las cosas, pero solo todo el tiempo estaban
solamente mal informando, desinformando, alertando de cosas que no sucedían. Vamos a eliminarte todo eso para que no te debilite. Vamos a eliminar que te debilite cualquier parte de esta situación, de esta información. Vamos a eliminar también todas las experiencias de incertidumbre de tus ancestros, toda la incertidumbre que ellos vivieron. Vamos a eliminarte las experiencias también de tus ancestros que vivieron en alta mar. Los ancestros que eran navegantes, los que dependían mucho de la marea. Entonces a veces subía, a veces bajaba, a veces el clima parecía que estaba bien y de repente el clima se ponía mal y de repente ya nos vamos y ahora ya no nos podemos ir y otra vez tenemos que volver y empacamos y ya nos vamos y siempre sí, siempre no. Vamos a borrar todas esas experiencias, todas las experiencias relacionadas con los viajes, con el clima y con los desastres naturales. Vamos a borrarlas. Las eliminamos. A ver, respira profundo, mira cómo te sientes. Tranquila. Me dio mucho calor, como que me estaba yo quemando por dentro. Ah, que eso Y es bueno. luego, sí, y luego vomité. Muchas gracias. Ah, qué bueno, me da mucho gusto porque quiere decir que también te llegó fuerte. Cuando Sí, empezamos a sentir calor con la terapia, quiere decir también que tenemos muy buena energía. Las personas que han hecho varias terapias de estas, que ya han participado varias veces o muchas veces, usualmente tienen mejor energía que alguien que es nuevo, pero también puede ser que alguien sea su primera vez y también tenga la misma experiencia porque quiere decir que esa persona tiene una energía muy rápida, muy buena, muy apta. sí, y quisiera comentar que yo he tomado muchas terapias y no siempre siente uno al instante. Hay veces que después, esta ha sido una de las, como tercera vez que yo he sentido así algo al instante, pero las otras veces ha tomado como más tiempo y a veces, como tú dices, tiene un exceso de mente o lo que sea, no sé, depende cómo esté uno también, creo. Entonces, no crean que porque no sienten en el día que les hacen la terapia, no les hizo. Ajá, exactamente, así como lo acabas de mencionar. Muchas gracias, Silvia. Pues yo te Gracias agradezco. a ti, Alma. Gracias. Recuerden que es normal. Si tienen sueño, váyanse a dormir, porque después de la terapia, cuando te da mucho sueño, es buenísimo. Si te vas a dormir inmediatamente y duermes todo lo que el cuerpo te pida, muchísimo mejor, porque ves más resultados más rápido, más cambios y ves que se resuelven más cosas. O sea, tú pediste una cosa, te enfocaste en una cosa. Por ejemplo, supongamos a Cecilia lo de los riñones y a lo mejor ya con esto ya no va a sentir nada y ya se le va a quitar ese síntoma. Y a lo mejor ella también le pasaba, por dar un ejemplo, que le doliera también un pie y a lo mejor ella no lo mencionó y también puede ser que se le quite ese dolor. Puede ser que alguien de ustedes haya tenido, y si lo quieren compartir pueden hacerlo ahora, haya tenido algún dolor o algún síntoma y sin haberlo pensado o pedido, se les quitó con esto que hicimos ahorita. Simple y sencillamente, solo con esto que hicimos. Todo lo que reparamos para Cecilia le sirve a todo el grupo. Lo que hicimos para Alicia, lo que hicimos para Mimi, lo que hicimos para Nelly, a todo el grupo nos sirve y a todos los que van a escuchar la grabación y a todos los que ustedes hayan pensado en ellos. Si ustedes pensaron en sus hijos, en su familia, en sus vecinos, en otra persona, también a ellos les sirve esta terapia. Les llega y borramos todas esas memorias que nos estaban afectando. Y es así de simple, conectar con la memoria, desprogramar la memoria, primero que nada, identificar qué es lo que más me debilita. A veces pensamos que es una cosa y no tiene nada que ver, como eso que ella mencionó en los riñones. Yo en ningún momento mencioné los riñones porque el problema de ella no eran los riñones. Y ya me lo acaba de confirmar porque hasta vomitó y me estaba diciendo que se sintió el calor y cómo se sintió diferente. Entonces automáticamente quiere decir que dimos en el clavo, que literalmente llegamos a lo que más le afectaba. Por eso la persona empieza a tener síntomas. Y hay gente que no tiene síntomas, pero no quiere decir que porque no tiene síntomas no está funcionando. No quiere decir que por eso no estás eh, resultando beneficiada de la terapia, sino simplemente hay gente que es más sensible, hay gente que es menos sensible. Cuando te dan ganas de llorar, quiere decir que la memoria es bastante vieja, muy vieja y te ha afectado muchísimo cuando sientes esa nostalgia. Y bueno, pues eso fue todo por hoy. Les agradezco mucho estar aquí en esta sesión. Si alguien quiere compartir
¿Alguien notó algo, aunque no hayan pedido la terapia? ¿Alguien notó, no sé, ya a mitad y medio sueño? Yo sentí, también me siento más ligera, o me siento también diferente, o me siento mejor, o me siento, no sé, algún síntoma que tengan o algo que hayan notado con esta sesión, pueden compartir. Cecilia, no sé si se te abrió el micrófono o querías compartir algo. Bueno, si alguien más, Yo, a ver, Alma, dime. pues me gustó mucho el tipo de cómo hiciste hoy la terapia, porque pues nos beneficiamos varias personas, ¿verdad? Sí, Y pues a veces hay personas que sí quisieran tomar la terapia y pues no tienen los recursos, entonces ese se toma como un regalo del universo, ¿verdad? exacto. Y que tomemos en cuenta eso, que es como una manera de colaborar también entre todos y trabajar en equipo. Me gustó mucho. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Alicia. Justamente por eso lo compartimos, porque a veces, pues por falta de información o porque no sabemos de qué se trata, no entendemos de qué se trata, aunque en esta terapia no es necesario entender de qué se trata, ni siquiera saber que la estás recibiendo, pero como sí mucha gente tiene esa creencia de que es que si no sé de qué es, mejor no. Entonces, es algo que realmente beneficia bastante para todo el grupo. Y como dices tú, a veces también por dinero, bueno, no tengo para pagar la terapia, no tengo para solicitar el servicio, pero de esta manera, todos aquí como oyentes, pues están beneficiándose. Es como cuando te invitan a esas fiestas de cumpleaños que te dicen, vamos a un restaurante y todos nos reunimos en el restaurante y cada quien paga su comida. Bueno, a lo mejor si no tienes para pagar tu comida, tú comes antes de ir a la fiesta, pero tienes la experiencia de ver a todas esas personas, convivir con ellos, reírte, a lo mejor bailar, y bueno, tal vez tú no comiste ahí como los demás porque no tenías dinero para pagar la comida, pero de todas maneras te divertiste, de todas maneras disfrutaste, de todas maneras conviviste con esas personas que aprecias, de todas maneras te diste la oportunidad de salirte de tu casa y de experimentar y te beneficiaste, aunque no hayas disfrutado igual que los demás, pero disfrutaste también. Entonces, esto es igual. Aquí todos nos beneficiamos, a todos nos sirve compartir y eso también hace que la terapia se vuelva más fuerte porque también al principio lo que hice en la sesión fue justamente para que todo lo que hagamos aquí se multiplique para toda nuestra familia, nuestros hijos, nuestras parejas y para todos nuestros ancestros también. Entonces, esto ayuda a que la terapia sea más efectiva. Y mientras más personas conozcan de esta terapia y de otras terapias que hay, también tenemos más resultados. Entonces, bueno, pues yo les agradezco muchísimo que compartan el video con quien crean que le pueda servir, le pueda interesar. También, como les mencioné, están las terapias grabadas previamente por un precio súper accesible que pueden escuchar y también igual se van a beneficiar igual como con esta. Y pueden solicitarlas cuando ustedes quieran o una sesión en privado cuando ustedes quieran. A veces me solicitan esta terapia cuando alguien está muy grave en el hospital, cuando alguien a lo mejor tiene muchos síntomas y no, pues no le encuentra nada y con esa terapia muchas veces ya con esto al hacer la terapia si no le encontraba nada ya le encuentran lo que tiene o si la persona está toda alterada que tiene muchas complicaciones y de pronto todas esas complicaciones desaparecen y la persona se empieza a recuperar rápido o cuando hay mucho dolor o cuando alguien se accidentó, cuando hay una persona que está en la cárcel o que quieren a una persona que está muy grave en una situación legal atorada podemos ayudar con esa terapia. Vas a sacar un pasaporte, no te lo quieren dar o estás teniendo muchas trabas o un asunto legal de dinero, de un trámite, cualquier cosa que tengas con esa terapia lo puedes resolver. Aquí voy a leer lo que me están comentando. Dice Silvia aquí que aparte de lo que compartió, también siente mucho escalofrío y pulsadas en toda la cabeza. Bueno, pues entonces hay que tomar agua y hay que respirar profundo para que te sientas mejor. Cuando estás sintiendo esos síntomas, muchas veces los síntomas son de que te está llegando fuerte la terapia. Entonces, usualmente se tienen que quitar rápido.
pero es que estamos conectando con la información de todas las personas. Y si te da un síntoma y luego te da otro y otro y otro y otro, entonces tienes que trabajar en privado porque probablemente la terapia te pudo haber activado otras memorias que estaban ahí bloqueándote, que no te habías dado cuenta, y con la terapia lo que se está diciendo la terapia es que ocupas hacerte la terapia, o sea, que la necesitas y no sabías que lo ocupabas. Entonces tienes que hacer más trabajo con la terapia. También acuérdense que tenemos los recursos en el agua. Los recursos en el agua los colocamos y tengo un video donde les explico de los recursos del agua. Y los recursos en el agua, esos son gratuitos, son voluntarios. Cuando alguien se siente mal, cuando tienes una persona muy grave, enferma, colocamos recursos en el agua y pues ahí pero para eso sí ocupo el nombre de la persona porque es una terapia diferente, es una sesión diferente y es una forma de ayudarle a la persona a través del agua. Voy a leer también aquí, me dice alguien que sintió calor y mareo. Qué bueno, porque el calor y el mareo es que en la terapia, que tienes muy buena energía y que la estás recibiendo muy rápido. Acuérdense, respira profundo. Te ayuda muchísimo a metabolizar la terapia, a procesarla. Cuando tienes algún síntoma, que respires profundo. Por eso siempre menciono, respiren profundo y dime cómo te sientes, porque respiras profundo y eso le ayuda a tu cerebro a calibrar todo lo que se está reseteando, se está reprogramando. Respiren profundo, pueden tomar agua y eso ayuda a que fluya todo mejor. Y dice también aquí Silvia que millones de gracias, bendiciones para todas, que ya se va a dormir porque siente que los ojos no pueden mantener abiertos. Y también comentar que la condición de su hija con la que la compañera resonó, también resonó con su hija. Qué bueno. Si quieren, luego pueden compartir sus testimonios en unos días o en unas horas, depende de lo que vean, porque no estoy segura que a lo mejor alguien mañana o pasado va a notar algún cambio que ahorita no está notando, o en los próximos días. Incluso hay gente que es tan lenta que tarda hasta 2 semanas en darse cuenta, como la piedra. O sea, la piedra tarda 3 años en darse cuenta, pero con nosotros como humanos, a veces tardamos 1 semana, 2 semanas, a veces tardamos 3 días. Y la gente que tiene su energía muy rápida o los que ya se han hecho varias terapias de estas, usualmente el resultado es instantáneo. Entonces, todo depende. Si tenemos los que tienen menos karmas y menos mente, las personas que, por ejemplo, si tú le haces una terapia de estas a una persona que no sabe leer ni escribir, esa persona se cura instantáneamente porque tiene menos mente. Una persona que no va a la escuela, una persona que a lo mejor nunca ha estudiado, a lo mejor una persona que no ve las noticias, que no está en contacto con las redes sociales, que vive sola en el campo, esa persona, cualquier problema que tenga, le haces esta terapia, en menos de 1 minuto se le quita un dolor que lleva años. O sea, esa persona no tiene mente, entonces es súper rápida que se cure o que se repare. Pero una persona que se la pasa estudiando, leyendo, informándose, viendo videos, películas, noticias, novelas, o que se la pasa pendiente de todo lo que pasa a su alrededor, o que se la pasa estudiando, o que se la pasa leyendo, esa persona va a tardar más, porque está llena de mente. Mientras más información tengas, más te tardas en resolver algo. Y la única forma que lo resuelvas rápido teniendo mucha mente es que tu energía esté rápida, que estés bien conectada con la tierra. Dice aquí Ivonne, muchas gracias. También dice Cecilia aquí que gracias a todos por coincidir. Gracias a todos. Ya después haremos otra sesión de estas para quien se quiera incluir. Vamos a hacerla con este mismo método, este mismo proceso. Así se me indicó que lo tenía que hacer y por eso lo estoy haciendo de esta manera. Así que bueno, pues quien quiera incluirse la próxima vez ya saben cómo funciona. Vamos a hacerlo igual. Quien quiera participar como oyente, bienvenido. Y quien quiera solicitar algún asunto en privado, pues me lo solicitan y hacen su pago y entonces lo atendemos. Y vamos a hacer otras terapias después, ya les voy avisando. Que estén muy bien, muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente semana y que descansen. Muchísimas gracias, Ana. Noches, gracias, bye.